Cristo disfrutar de la cena del Señor, prenda fiel de liado. Ok, muy bien, hermanos. Se ha llegado el momento, hermanos, de participar de la cena del Señor. Así como la palabra de Dios nos dice, Hechos 27 dice que el primer día de la semana reunió los discípulos para partir el pan. Dice que el apóstol Pablo les enseñó ese día hasta la medianoche, ¿verdad? Pero siempre nos dimos cuenta que la reunión, ¿verdad?, se hacía cada primer día de la semana, después de la muerte y resurrección de Cristo, hermanos, ¿verdad? El sábado quedó abolido bajo la ley, ya nadie podía hacer algo a menos que fueran de los judíos y que quisieran continuar adelante en el día de reposo, ¿verdad? Pero la fiesta, hermanos, había cambiado. El Señor, con su muerte, su resurrección, ¿verdad?, trajo un nuevo pacto. Aquella noche cuando Él celebró esto, hermanos, juntó a sus discípulos y les explicó Él claramente, hermanos, lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Y para nosotros esto debe ser muy importante tenerlo en la mente, hermanos, para poder nosotros examinarnos a nosotros mismos y tomar así de este pan, ¿verdad?, y de esta copa, y darnos cuenta de qué es lo que realmente significa, hermano. Y si yo me he portado mal, hermanos, ¿verdad?, en esta semana, porque el domingo lo tomamos, pero tenemos todo desde el domingo para acá, hermanos. Si hemos hecho cosas que a Dios no le agraden, este también es el momento para que usted se examine, ¿verdad?, y vuélvalo a tomar. Póngase en paz con Dios, ¿verdad? Si ha traicionado al maestro en esta semana, si lo ha negado, ese es el momento. ¿Puede haber alguna escritura que nos ayude de esto? Mateo capítulo número 26, hermanos. Viene hablando desde el versículo número 17, de Mateo capítulo 26, versículo 17, ¿verdad? Que el primer día de la fiesta de los panes y levadura, hermanos, era la Pascua, ¿verdad? Y en esta Pascua el cordero que iban a sacrificar iba a ser el Hijo de Dios. Esta Pascua fue la última Pascua que el Señor iba a celebrar, y lo celebró con sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado este momento, porque él sabía que esa era la última vez. Y ahí mismo Él instituyó lo que nosotros vamos a hacer ahorita, hermano, la cena del Señor, que se llama así, la verdad. Dice que cuando llegó la noche, el versículo número 20, hermanos, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Acuérdense que están celebrando la Pascua, ¿verdad? Se sentó a la mesa con los 12, con sus apóstoles, y mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Estaban nomás 12 personas con él, hermanos, ¿verdad? Y les dice él algo que para ellos fue como, aparte de una sorpresa, hermanos, como algo de... Por favor, ya, apaga mejor. Entonces, dice el versículo número... Y mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: seré yo, Señor. Miren ustedes, hermano, este es el momento para nosotros, porque el Señor está presente, aunque no lo miramos, porque Él les dijo, un poquito más adelante lo vamos a mirar. Esto que estamos haciendo ahorita, dice, ya no lo vamos a hacer hasta que no lo hagamos en el reino de mi Padre, o sea, en la iglesia. La iglesia comenzó en
el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo. La iglesia que Cristo había prometido de mí. Y Él está presente, porque Él lo prometió. Y le digo que es el momento, porque si yo le he fallado, hermanos, ¿qué le parece si Él estuviera y dijera, uno de ustedes que está aquí me ha traicionado esta semana, me ha negado esta semana? ¿Qué diríamos nosotros, no? Fíjense lo que hicieron los apóstoles. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos diciendo, soy yo, Señor. Entonces Él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese va a entregarme. ¿Quién querría mover una mano en ese momento, hermano? Si Él les está diciendo, uno de ustedes me va a entregar, nunca se lo había dicho, pero ya llegó el momento. Y nadie sabía, nadie sospechaba de nadie, ¿no? Quizás uno estaba diciendo, a mí me parece que ese Tomás nunca me gustó desde el principio. Mateo nunca, desde el principio nunca, no. El otro podía haber dicho, no, a mí no me da. A mí sí me hace que ya es el Pedro es bien intermetido, ¿verdad? O podían haber dicho ellos, o podemos nosotros especular cualquier otra cosa, pero ellos se quedaron entristecidos y comenzaron a preguntar, hermano, lo correcto, y ¿seré yo, Señor? El mismo Judas preguntó, ¿por qué se usan eso? Y entonces Él le dice, el que meta. Siguieron comiendo, hermanos, y de repente uno de ellos, hermano, aunque no lo quería hacer, ¿verdad? Aunque no se le metió. Y es que estaba la Pascua, acuérdense, ¿verdad? Y los judíos, hermanos, siempre cuando tomaban pan, siempre lo metían en la leche o en el jugo o en el café, ¿verdad? Porque se sentía más suavecito. Y en este caso dice, y entonces Él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuese a ese hombre no haber nacido. Verso 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, Señor. Dice que no lo afirmó, sino él preguntó, hermano. Soy yo, maestro. Le digo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que es lo que significa el pan, el cuerpo del Señor Jesucristo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La iglesia, el reino de Cristo. Él está acá. Nosotros, hermanos, en ese momento crucial, no todos los grupos religiosos hacen lo que la iglesia del Señor hace, ¿no? Lo hacen porque saben que lo deben de hacer, pero lo hacen cuando ellos quieren. Unos cada 3 meses, otros cuando el pastor dice, otros cuando cada 6 meses, otros cuando se ponen de acuerdo, 4 o 5 y se juntan y toman y algunos hasta a veces cada año. Lo tomamos nosotros antes, ¿se recuerdan? La Biblia es clara en esto, hermanos. Hechos 27, cada primer día. Y lo mismo es la ofrenda, hermanos. Lo que vamos a hacer ahorita es, nosotros tenemos el libro, el capítulo y el versículo. Si no tenemos el libro
ni el capítulo, ni el versículo. Eso no es. Por eso usted debe entender esto y saber dónde está para que usted pueda enseñar lo que realmente estamos haciendo. Nosotros tenemos el versículo, el capítulo y el libro, porque lo hacemos cada domingo. Y así deberían de tenerlo los que lo hacen cada 3 meses, los que lo hacen cada 6 meses, o los que lo hacen cuando la ocasión que ellos determinen. Porque si no lo tienen, entonces ellos están haciendo mandamiento de hombre. Vamos a dar gracias, hermano. Voy a pedir a nuestro hermano que me ayuden. Ayúdenme, hermano. Hermano López, ayúdenme también. Yo voy a dar gracias, hermano, por el pan, usted por la ofrenda, y el hermano por el jugo, y así. Oremos. Bendito Dios y Padre que mora en el cielo en este momento, Señor, queremos una bendición por este pan que para nosotros, Padre Santo, representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados, Señor. Y ayúdenos, Padre Santo, que al estarlo haciendo, Padre, podamos recordar todo lo que sucedió en aquella cruz del Calvario, Señor, en aquel día. Lo que su Hijo vino a hacer por cada uno de nosotros, aún sin ser culpable. Él voluntariamente, Padre Santo, vino a rescatarnos, a comprarnos, a pagar el precio del pecado, porque el precio del pecado era costoso. La paga del pecado era la muerte, es la muerte. Y aquí está uno que está listo a pagarla. Y ese fue su Hijo, Señor. Gracias le damos por eso. Ayúdenos para que al estarlo haciendo estemos recordando ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Bendiga a los hermanos que lo van a hacer también. En el nombre de su Hijo se lo pedimos todo. Amén. Es el versículo 27 una vez más, hermanos. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos. Vamos a ver, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad, Señor, nuevamente, de estar aquí reunidos, Señor, para venir, Señor, y recordar todo el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo, Señor, por cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque nos das todo lo que es necesario, Señor, y te damos también, te pedimos, Señor, por este vino, Señor, que representa, Padre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos pedirle que nos perdone nuestras faltas, nuestros errores cometemos, y queremos participar de este acto, Señor. Gracias por ser amado, que te mandó para poder hacer este sacrificio por todos. Damos gracias en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Amén.
los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este es el primer día de la semana. Oremos por otro. Oremos. Bendito Dios, Padre Todopoderoso que estás en el cielo. Te damos gracias, Padre Santo, por este día, y también te queremos dar gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de participar en este acto. Bendice a mis hermanos que se han propuesto cada uno conforme a su corazón a dar algo de tanto, Padre, que tú nos das. Te pedimos, Padre, que nos des la sabiduría en todo momento para poder hacer buen uso de esta ofrenda que es para beneficio de los santos y para todos los cosas que tengan que requerir este lugar donde se reúne tu iglesia. También, Padre, pido por los que no puedan participar, porque estén pasando por momentos económicos un poco duros, los que no tengan un empleo. Pido que los ayudes, Padre Santo, en que suplan sus necesidades. Aumenten la sabiduría, Padre Santo, para poder hacer un buen uso de esta ofrenda, sin pensar más allá de lo que está escrito, Padre Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Demos gracias al Señor. Demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor. Demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de nuestro Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de nuestro Salvador? Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de nuestro Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no canta las alabanzas de nuestro Salvador? Muy bien, hermanos. Rápidamente, hermanos, vamos a introducirnos en la siguiente parte, hermanos, que nos toca en esta mañana de la palabra de Dios. El texto es el 5 y el 6 de 1 Timoteo, ¿verdad? Hablamos de los primeros versículos, estudiamos también el versículo número 5 y ahora vamos a dar la lección del 5 y el 6. Solamente dos versículos, hermanos, que nos enseñan esto que hemos estado estudiando. Esta es la segunda parte, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo, el cual se dio en rescate, hermano. Cuando una persona está secuestrada, hermanos, tiene que haber uno que tiene que pagar el rescate, piden un rescate por la persona, ¿verdad? Y en el caso, ¿verdad?, espiritualmente, hermano, ¿verdad?, también nosotros estábamos secuestrados, el diablo se había apoderado de toda la humanidad. La paga del pecado era la muerte, hermano. Si había alguien que podía pagar, pero hubo en la mente, en la sabiduría de Dios, un plan que ya había sido, porque Él no fue engañado cuando Adán y Eva pecaron. Él no fue sorprendido, Él sabía que eso iba a acontecer. Por eso Él tenía un plan desde antes de la fundación del mundo, mucho tiempo antes de que Adán y Eva fueran o estuvieran en el jardín del Edén. Dios ya había, y Él ya sabía, porque Él lo sabe todo, ¿verdad? Él sabía que iba a pasar eso, hermanos, ¿verdad? Pero Él ya tenía uno que iba a rescatarnos. Había uno que nos iba a rescatar. Y hay mucha gente que no entiende esto, creen que realmente, ¿verdad?, Dios hizo al hombre y a la mujer y les digo que no comieran del fruto y que si comían iban a morir y todo esto, y luego de repente pues
cuenta un día que estaban comidos. Y entonces él se siente, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le dije que no comieran. Y luego pues comieron. ¿Los mato o no los mato? Como que está ahí, sorprendido. Y entonces ahí se arriba el hijo y le dice, pues vamos a hacer un plan. Y que ahí quien les enseñe todo esto, hermanos, no solamente están demostrando su ignorancia, sino es una blasfemia. Porque Dios no fue sorprendido en el jardín del Edén, hermano. Y Dios no perdió absolutamente nada en el jardín del Edén, hermano. Porque para Dios no hay sorpresas. Él no se sorprendió ni está triste, Él ya sabía. Los únicos que perdimos fueron los seres humanos, nosotros. El derecho de comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Porque ahora el diablo, hermanos, había sembrado la cizaña. Pero Dios tenía el plan eterno, hermano. Un redentor. Dice que el cual se dio a sí mismo el rescate por todos. De los cuales se dio, hermano, se le dio testimonio a su debido tiempo. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, bajo el pecado, hermano. Es muy importante. Así es que hay un solo, hermano, hay un solo mediador, así como hay un solo Dios. Hemos estado estudiando en la semana, hermano, ¿verdad?, del libro de Efesios, que hay una sola esperanza, que hay solamente un cuerpo, que hay solamente un Dios, que hay solamente una esperanza, y también, hermano, que hay un espíritu, y que hay un Dios y Padre de todos, y hay solamente uno, ¿verdad? Hasta un bautismo, que debe ser el verdadero, porque bautismos hay muchos, pero el que salva es nomás uno, el que mandó el Señor Jesucristo. Porque ni el que hizo su primo Juan sirvió porque los se tenían que bautizar otra vez. Entonces, hay solamente uno y así hay solamente un Salvador, hermano. Hay un Salvador, un mediador, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Y luego, hermanos, ¿verdad?, tenemos también ahí, ¿verdad?, que hay solamente un hombre en el que podamos ser salvos. Nadie se puede salvar, hermano, si no es por medio de Jesucristo. Nadie, hermano, ¿verdad? Así es que en ninguno otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre, no hay más un nombre. Y ese es Jesucristo, hermanos, ¿verdad? No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, hermanos. No lo hay. Ese nombre es Jesús, se llama Cristo. Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es que nosotros tenemos aquí, hermanos, 4 puntitos para estudiar este tema rápidamente, hermanos, y darnos cuenta, ¿verdad? Primero que no hay otro. Porque en ningún otro hay salvación. Eso cualquiera persona lo puede entender, hermano. Cualquiera lo puede entender. Pero este Salvador, hermanos, como les decía en el estudio, hermanos, tendría que ser una persona que estuviera cerca de Dios, que fuera santo. ¿Dónde podríamos encontrar los seres humanos uno que fuera un hombre puro, santo, sin pecado? Por eso nadie podía llenar, hermanos. En el Antiguo Testamento hubo muchos mediadores. Lo vamos a ver ahorita. Pero nadie pudo llegar. Era sombra de lo que realmente el verdadero mediador iba a venir un tiempo más adelante, hermanos. Un solo nombre, hermanos. Un solo nombre, hermanos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese hombre, hermano, es Jesucristo. Pero él no era 50% hombre solamente y el otro 50% era Dios solamente. No. Eso no es así. Él era 100%
este misterio, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y aquel verbo se hizo carne. Fue el domingo pasado cuando estudiamos esto, hermano. Entonces, hermanos, tenemos que aquí nosotros darnos cuenta. Dice Hebreos capítulo número 10, el versículo número 12 y 14, o al 14, hermanos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Fíjense ustedes, ¿por qué hay un solo Dios y hay un solo mediador? Porque hay un solo, o hubo un solo sacrificio, el que fue suficiente para pagar la culpa del pecado, hermanos. En el Antiguo Testamento hubo muchos sacrificios y hubo muchos mediadores, pero era solamente una sombra de lo que realmente el Mesías un día vendría a este mundo, a este planeta Tierra, hermanos, y pagaría, hermanos, con un solo sacrificio por los pecados, y se ha sentado, dice, a la diestra de Dios. De ahí en adelante, hermanos, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Fíjese muy bien lo que le digo. Ojalá y ninguno de nosotros seamos su enemigo, sino que todos seamos amigos, porque cuando nos encontremos con Él, hermanos, si no somos sus amigos, seremos sus enemigos. Porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados, o sea, a nosotros. El rescate, hermanos, que Él pagó. No, Dios no había olvidado su promesa. En todos los eventos supernaturales que usted conoce del Antiguo Testamento, hermano. En todas las profecías del Antiguo Testamento, hermano. En todos los patriarcas, en todos los jueces, en todos los reyes, en todos los sacerdotes, en todo el pueblo que sirvió a Dios bajo el Antiguo Testamento, hermano, había que venir uno superior a todos. Y ese lo dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios no había olvidado su promesa. En todos los elementos, en todas las profecías, en todas las cosas supernaturales, alguien está a la puerta. Alguien iba a venir a pagar el precio y a tomar su lugar como el mediador. Él es el mediador, hermanos, de un nuevo pacto. Y jamás ha habido otro. En el antiguo pacto hubo muchos mediadores, ¿verdad? Pero un sacrificio, hermano, un solo sacrificio. Por eso hay un solo sacrificio, hermano. Y leí Hebreos 12, ahí está el texto, hermano. Ejemplos de mediadores, hermano, tenemos muchos. Por ejemplo, Abraham, el patriarca. En Génesis capítulo número 18, 23. Y se apartaron, dice, de ahí los varones, los que iban a destruir a Sodoma y Gomorra, recuerdo. Y luego Abraham, hermanos, está con Dios. Y entonces Abraham comienza a intervenir, a ser mediador entre Dios y Sodoma y Gomorra. Y dice que se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Dios, delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de ella? Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el
impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo. Y Dios cambia, dice, porque este mediador, hermanos, conmueve a Dios. Le dice, bueno, vamos a hacer, si hubiera 45 o 50 primero, ¿verdad? Si hubiera 50 justos, yo los perdonaría. Pero no los hay. No los hay. Y ustedes conocen la historia, no me voy a detener mucho en esto. Pero bueno, si quizás haya 45, no los hay. 40 tampoco los hay. Y luego ya dijo, rápido, comenzó a agarrar el 10, quizás 30, tampoco. Pues 20, tampoco. Una vez más, la última vez, ya no te voy a decir nada. Ahora 10, tampoco los hay. Y nosotros sabemos la historia porque su sobrino estaba allá, ¿verdad? Lot. Y fue entonces cuando Dios, ¿verdad?, le dijo a los ángeles, saquen a Lot de ahí. Porque eso es lo que quería Abraham. Y Lot podía haber sacado mucha gente, pero no pudo. Por eso les digo a ustedes que el pueblo de Dios nunca ha sido mucho, hermano. Nunca ha sido mucho. Vamos a ser muchos al principio. Como cuando comenzó la iglesia. Pero al final vamos a ser millares y millares y grandes multitudes de todas naciones que nadie podía contar. Pero el pueblo de Dios, hermanos, aquí en la tierra siempre es una pequeña. Mire la iglesia. Somos pequeños, pero ¿qué importa? Lo importante es que usted se salve y yo me salve. Y cada uno de los que estamos aquí nos salvemos. Porque ¿cuántos se salvaron en el diluvio? 8. Y en Sodoma y Gomorra, ¿cuántos? 4. ¿Y cuántos entraron a la tierra prometida? 2. ¿Y cuántos regresaron a darle gracias por aquellos leprosos que Cristo? 1. Pues, mejor pararle ahí, ¿verdad? Porque si no, el pueblo de Dios nunca ha sido mucho, hermanos. Pero el que sea, dijo Cristo, 2 estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿A cuál quiere ser usted? Pregúntele a su esposa, a ver si no, pues tú eres el que te vas a quedar, porque yo me voy a ir. No, hombre, ¿qué te vas a ir tú y no yo? Ahí estamos peleando. Porque usted haga posible porque sea usted y usted también haga lo posible. Los dos hagamos lo posible. Mi esposa va a hacer lo posible por ella irse y yo también, y nos iremos los dos. Ese es el punto, esa es la enseñanza, hermano. Entonces, ejemplo, ¿verdad? Tenemos también el ejemplo de Moisés. También intercedió también, ¿verdad? Cuando hicieron el becerro de oro. Entonces volvió Moisés a Jehová. Y esto ya ha pasado muchos años. Del patriarca Abraham a Moisés, hermano. Más de 1000 años. Pero había mediadores, patriarcas, profetas, como Samuel, como Jeremías. Pero no estamos hablando tanto de eso, sino estamos hablando de un verdadero mediador entre Dios y el hombre. Y Moisés dijo a Jehová, y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un grande pecado, porque se hicieron dioses de oro, o sea, el becerro, recuerda, que perdones ahora su pecado, y si no, pues raeme ahora de tu libro que has escrito. Mira lo que dice Moisés, ¿no? Intercediendo por el pueblo. Se sentía culpable. Y Señor, perdónalos. ¿Qué van a decir los de Egipto? Mira, los sacó de allá nomás para matarlos, porque Dios va a destruirlos. Dijo, yo no los necesito, contigo tengo. Y comenzamos otra vez de nuevo. Y Moisés dice, no, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Mire, esto va a ser un... Y entonces Dios dice, ok. Porque Moisés dice, si no lo vas a hacer, entonces, ¿sabes qué? Bórrame a mí del libro de la vida. Yo me quiero perder con ellos. Miren ustedes. No, dice Dios, al que pecare contra mí, yo a ese es el que voy a borrar. A ti no lo tengo por qué borrar. Por eso cada quien, hermano, cada quien es responsable de su salvación. Dice el versículo 3, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí. A ti no te puedo borrar, porque tú no has hecho nada. Tu hermano fue el que hizo el becerro, le dijo más adelante, ¿verdad? A ese voy a borrar del libro de la vida, a los que pecaren contra mí. Entonces su nombre esté seguro que esté escrito en el libro de la vida. Entonces esto es muy importante, hermanos, ¿verdad? Tenemos también otro texto, hermanos, que quiero que ustedes se den cuenta, hermanos, sobre Hebreos. Hebreos capítulo número 7. Aquí están los requisitos. Pongan mucho cuidado de esto, hermanos, porque desde aquí en adelante están los requisitos, hermanos, para
personas, hermanos, que llenaban el requisito de ser mediadores en el Antiguo Testamento, y luego el que llena los requisitos para ser el mediador aquí en la era de la gracia. Dice Hebreos 7:21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Miren ustedes, los sacerdotes eran mediadores, ¿recuerdan? Eran los mediadores. Así como Moisés, los sacerdotes sacrificaban los animales y eran los mediadores entre el pueblo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, no los sacerdotes de ahora, de los católicos. Los católicos no existían en ese tiempo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento que trabajaban para el pueblo de Dios. Esos eran los mediadores. Pero miren ustedes lo que Dios está proveyendo. Con un juramento. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Aquí él está hablando de Cristo. Según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es sello fiador de un nuevo pacto, hermano. El intermediario es el fiador. El abogado, hermanos, es el que te va a defender. Es el que necesitamos. Y nosotros tenemos un solo abogado. Un solo mediador, hermanos. Miren muy bien aquí este texto. Y a los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. El que iba a ser ese intermedio, ese mediador, debería vivir para siempre. ¿Y quién iba a cumplir eso? El único que lo cumplió fue Cristo, hermanos. Porque los otros sacerdotes tenían que quitar, porque se tenían que cambiar, porque se morían. Mas este, por cuanto permanece para siempre, ¿quién es este? Es Cristo Jesús. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La palabra interceder ahí, hermanos, es para defenderlos, para abogar por ellos, para ser su mediador. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. Miren lo que dice el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo. Y dice el requisito, un santo. ¿Dónde conseguir un ser humano, un hombre que sea mediador, que no tuviera pecado, hermano? El ser humano tiene pecado. Santo, inocente. ¿Dónde conseguía? ¿Dónde podíamos conseguir uno que ocupe esas características para que sea mediador? Por eso la Biblia dice, hay un solo Dios y hay un solo mediador. Y ese mediador es Cristo Jesús, porque es Dios y porque Él fue ser humano, hermano. Porque de tal somos sacerdote y Él ocupa el título de sacerdote para siempre. Y ese es el que nos convenía, hermano. Santo, inocente y sin mancha. ¿Quién podría decir lo que decía Cristo? A ver, todos aquí, la gente que está aquí oyéndome, ¿alguien me puede acusar de algún pecado hacia el Señor? Nadie. Ese es un santo. Pero un ser humano no, ¿verdad? Ni Pedro, ni Pablo, ni Mateo, ni nadie, ni papa, ni sacerdote, ni obispo, ni nadie, ni María, ni nada, nadie puede llenarle lo que está escrito, lo que está pidiendo el verdadero Dios, el eterno. Sin mancha, dice, apartado de los pecadores. ¿Dónde? O sea, que no haya tenido ningún pecado, que no se haya contaminado.
Solamente el Hijo de Dios, hermanos. Y lo mayor de todo está aquí, lo que dice, y hecho más sublime que los cielos. Tenía que ser más grande y más poderoso que el mismo cielo. Pues él porque él lo hizo. Él es más grande. Porque él hizo el cielo, hermano. ¿Se fijan ustedes, hermanos? Tremendo, hermano. Por eso la Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador. Ninguna religión, hermano, va a poder aprobar con el libro, ¿verdad? Capítulo y versículo. Hay unas personas que dicen, es el vicario. Otra, ella es la intermedia. Se nos enseñaba a nosotros allá. Pero miren esto, y lo hago con respeto también, pero es la verdad. No es con la intención de criticar a nadie, pero para que nos demos cuenta. Miren esto, un solo Dios, solamente, y un solo mediador, es lo que estamos hablando. Pero miren esto, ni religión, ni ninguna tontería, hermano, ni virginería, ni vírgenes, ni Marías, ni santos, ni santerías. Un solo Dios. Es el mismo, hermano. Y un solo mediador. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Cómo pudiéramos poner a este líder religioso que tenemos acá, ¿no? Que nosotros éramos de allá de ellos? Estábamos allá con ellos en el gobierno. El Papa es una buena persona, humanamente hablando. Pero espiritualmente él no es igual que usted y que yo. Y la Virgen María es igual que cualquier hermana. Por eso la Biblia dice, bendita entre. Tú eres bendita entre las mujeres, igual. No arriba. El Papa no es santo, porque necesitaba ser santo, ¿verdad? Él no es santo. Él sabe que es pecador. Él no es padre. Incluso la Biblia nos prohíbe que le llamemos padre. ¿Ok? Y no es infalible. No es mediador tampoco. No es ni siquiera bíblico. No es vicario de Cristo. ¿Cómo va a ser? Cristo no necesita a ningún representante. Él ya se representó solo. Él dice, escudriñen las escrituras y en ellas encontrarán la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Él no acepta testimonio de seres humanos, hermano. Y no es un sucesor de Pedro, ¿verdad? Recuerda que estudiamos que a Pedro dicen que él fue papa. Pedro no, hermano, ni siquiera se le nombra en el Nuevo Testamento, hermano. En el primer siglo, ni siquiera el nombre de un papa ni nada. No tenemos nada de eso. Y él no es aprobado por Dios porque no llena los requisitos. Por eso dice que hay un solo, y ese solo es un solo. Porque así como hay un solo camino, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre por medio de él, sino por mí, hermanos, solamente, no por medio de qué. ¿Recuerdan ustedes pedirle a una persona, a un santo, hermano, que intervenga? Se me estoy rebelando en contra de Dios, hermano. No es cierto eso. No es cierto. Hay un camino. Hay
nomás un camino que lleva a la vida eterna. Y dice Cristo, yo soy este camino. Hay una verdad solamente en la que se tiene que creer, hermanos. Hay una verdad. Así como hay una sola iglesia verdadera. La Biblia no habla de 2 o 3 y 4 iglesias, ni de 100, 200, 300. Ella habla de una iglesia. Y quien no se dirija como lo que se dirigió a aquella iglesia, entonces no puede pretender decir que es la iglesia de Cristo. Dirán ellos que soy de la iglesia de Cristo, pero la verdad es que uno tiene que vivir. ¿Cómo vivieron los primeros cristianos y cómo adoraron los primeros cristianos? Más que todo. Ellos sí toman la cena del Señor, porque saben que la quieren tomar, pero la toman cuando Dios quiere. Ellos también levantan ofrendas, sí, levantan ofrendas, pero ellos levantan cuántas veces se reúnen. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Dónde están los textos? Y también cantan ellos, porque la Biblia dice que hay que cantar, pero ¿con qué cantan ellos? Con instrumentos. Ellos hacen como ellos van a adorar a Dios como ellos. Y el mediador, entonces, pues ellos ponen uno. Hermanos, el problema es demasiado grave y triste. Dice ahí Tito 2, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificando para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién de los esos que hemos mencionado, hermanos, ha hecho esto? Nadie, hermano, nadie. Por eso, cuando usted habla con la verdad, y usted tiene la verdad, hermano, usted no tiene que esconderse de nadie ni temerle a nadie. Y dice la misma Biblia, hermano, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, dice, con toda autoridad, porque tú tienes la verdad. Y aquel dice, yo la tengo, y yo también yo la tengo. Y yo digo también lo mismo, pero la vivemos, la obedecemos. Nadie te menosprecia. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el mediador, hermano. Ese es el mediador. Nadie, ningún ser humano puede ser el mediador. No llena los requisitos. Ah, sí, eso nos hace creer a la gente. Y acá la pobre gente, ¿verdad? Arrodillándose, pidiéndole, prometiéndole, haciendo promesas, todo esto. Terrible, hermanos. Dios nos está llamando, hermanos, a que entendamos que hay un solo mediador, un solo camino, hermanos, y ese es Cristo. Lo miramos en la mano, porque quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, hermano, sobre la cruz, sobre el madero, hermano, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Porque vosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es Cristo Jesús. Su sangre preciosa. No fue la sangre, hermanos, de un chivo, de un cabrito, de un borrego, de un toro. Fue la sangre de un ser humano, un inocente, que no merecía estar ahí, pero por amor a nosotros, hermanos. No debemos de defraudarlo, hermanos. Este mundo nos envuelve y nos empapa de tonterías, hermanos. Y no tenemos tiempo para descifrar la verdad, hermanos. Estamos bien bloqueados. El mundo, hermano, dice, no, pues todos somos hijos de Dios y todos vamos a... Finalmente, al final, a lo mejor nos vamos a salvar todos. A lo mejor no. Está muy clara la Biblia, hermano. El mundo
mundo dice, hay muchos caminos, hombre. ¿Cómo va a haber más un camino? Pero dice el Señor que Él es el camino. Pues, ¿cuántos señores, cuántos mediadores hay? ¿Cuántos dioses hay? Pues hay nada más uno. Pues hay un solo camino. Y en ese camino es donde debemos de caminar. Hay una sola verdad, que es la que debemos acercar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una vida que usted quiere vivir, es la vida eterna, y Dios quiere que usted viva la vida eterna con todos sus hijos, con su familia. Pero la gente no se envuelve, hermano. Por eso dice él, ¿verdad? Que hay un solo camino, ¿verdad? Hay un solo camino, ¿verdad? Y ahí está el texto, hermanos, ¿verdad? Cuando dice que hay es Juan, capítulo número 14, verso 6, que ya lo leímos también. El mundo dice, hay muchos mediadores e intercesores entre Dios y los hombres. ¿Quiénes son esos? Oh, pues ahí comienza la Virgen María, San Martín de Porres, San Martín Caballero, y no, ahí tienen un montón para ellos. Pero la Biblia dice que hay un solo. Aquí ya vamos a hacer caso, hermano. Hay un solo mediador. Ya no tengo que estarlo repitiendo tantas veces. Ya quedó claro. Hay un solo mediador. Me está llegando el tiempo, ¿no? Ya. Eso se está sacando la conclusión, ¿no? Ahorita concluimos. Pero miren ustedes, hay una puerta. La última que está abajo. ¿Verdad? Y esa puerta, hermanos, tiene muchas aplicaciones, pero en este caso le vamos a dar esta aplicación. Mientras que la puerta esté abierta, la oportunidad la tenemos todos. Pero una vez que esa puerta se cierra, una vez, hermanos, que esa puerta se cierre como cuando se cerró en el diluvio, que Dios cerró la puerta del arca, la oportunidad se va a acabar. Jesucristo es la puerta. Esa puerta que me va a entrar o me va a llevar por ese camino hacia la vida eterna. Hablando de la parábola del redil, hermano, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. La gente se quiere salvar, pero quieren entrar por donde quieran. Quieren hacer lo que ellos quieren. No se puede. No se puede. Porque hay nomás uno. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es el verdadero cristiano. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Nosotros somos las ovejas y oímos la voz de Cristo. ¿Qué dice Cristo? Yo soy el camino, soy la verdad y yo soy la vida. Y no hay otro Dios ni otro mediador. Hay un solo Dios, un solo mediador. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca y las lleva a pastos hermosos. La protección de Dios. Yo necesito, usted necesita. Acuérdense las 10 vírgenes. 5 insensatas, no llevaron aceite, se les acabó el aceite, y después fueron a comprar y cuando vinieron la puerta se cerró y ya no pudieron entrar. Eso es una tragedia. Qué lástima que muchos de nosotros, estando en la iglesia, habiendo estado en la iglesia verdadera, habiendo podido ser un buen cristiano, no lo fui. Ya va a ser muy tarde. Comience desde ahora. Ese que nosotros aceptamos en nuestro corazón, hermano. Ese es el verdadero Dios. Y ese es la vida eterna. Todos nosotros, hermanos, como dice el pastor de las ovejas, él las conoce las ovejas, pero todos nosotros, hermanos, Dios nos conoce a todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada quien se apartó
fuese por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él lo llevó en la cruz. Él murió por todo el mundo. Si todo el mundo quiere salvarse, todo el mundo se puede salvar. Pero lamentablemente, Él no nos va a salvar a los obedientes. A sus obedientes, que oyen su voz. Vamos a concluir con esto, hermano. Ciertamente, llevó Él mis enfermedades. Oigan, ya con esto sería suficiente. Tengo vida, tengo salud, tengo trabajo, puedo caminar, puedo hablar. Imagínense si estuviera de todo lo contrario. Pero Él la llevó, mis enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Todas las penas por las que hemos pasado, por lo que vamos a pasar. Él la llevó. Y nosotros, hermanos, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Miren ustedes, en lugar de decir, Él no tenía que hacer eso. ¿Por qué hizo Dios con Él eso? A veces así decimos nosotros. Es que Dios quería lo mejor para nosotros. Porque esto es bueno para nosotros. Es agradable delante de Dios lo que Dios hizo. Mas Él, hermanos, hablando de Cristo, Él herido fue por nuestras rebeliones. También la llevó. Él fue molido por nuestros pecados, hermanos. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Usted puede imaginarse esto, hermano? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya. Al haber aceptado a Cristo, nosotros ya nos... Hermanos, somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Nosotros todos estábamos antes, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Este Redentor vino, hizo todo por nosotros, a veces nosotros sin darnos cuenta. Y por eso Él es el mediador, ¿no? Él me guía y me cuida y me protege. El versículo número 6. Todos nosotros, dice, miren ustedes, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios o Jehová cargó en Él, en ese Salvador, en ese Redentor, en ese Mediador. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo no escucha la gente esto? El himno número 133, hermanos, esta es la conclusión. Busquen el himno número... No es 100, es 33. Vamos a estar de pie, hermanos. Y si hay alguna persona, no podemos pasar por algo, ¿verdad? Que quiera reconciliarse con Dios, que quiera que oremos por ellos. Este es el momento, hermanos. Decirle, Señor, a ti me rindo. Número 33. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, toda encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todos traigo a ti. Te confiesa sus delitos, mi contristo corazón. Hoy, oh Cristo, mis plegarias quiero
la que